contradice a los enunciados de Kelvin Planck, es decir, que decía que una máquina térmica nunca puede funcionar a partir de una única fuente a una determinada temperatura. ¿Se dan cuenta? Es decir, estamos hablando de que este calor es la diferencia entre Q1 y Q'1. Entonces hay una cantidad de calor neto cedido hacia la máquina, y por otro lado está este trabajo sobrante, porque habíamos dicho que tenía el mayor rendimiento. Entonces, como llegamos a esta conclusión, decimos que evidentemente no puede haber ninguna máquina térmica que tenga un rendimiento mayor a la máquina térmica inventada o propuesta por Carnot. Bueno, esta es justamente lo que estábamos diciendo, y por lo tanto el rendimiento de esa otra máquina debe ser a lo sumo igual o menor a la de Carnot para que realmente pueda confirmarse justamente que para que pueda trabajar entre dos fuentes y producir una determinada cantidad de trabajo, si no, no es posible. ¿Qué influencia tiene la sustancia de trabajo? Esto ya lo vimos. Dijimos que como depende de la temperatura, en realidad el fluido de trabajo no interviene para nada en el rendimiento. Por lo tanto, cualquier fluido ideal podría cumplir con el rendimiento de una máquina de Carnot. Es decir, que la máquina de Carnot no necesariamente trabaja con una sustancia determinada. La equivalencia el enunciado de Clausius, lo habíamos dicho, que decíamos que era imposible, y estos eran los enunciados gráficos que les decía que eran más fáciles de interpretar, es decir, que siempre el calor puede ir desde la fuente caliente hacia la fuente fría, pero nunca va a haber una transferencia de calor en forma espontánea desde la fuente fría hacia la fuente caliente. Entonces lo que decía Clausius es: no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura, obviamente sin la destrucción de ningún tipo de trabajo. Porque cuando hay un trabajo incorporado, evidentemente esto sí se puede producir, pero es lo que se denominaría una máquina. Kelvin Planck no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo, que sería justamente lo que acabamos de decir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay una relación, a pesar de que no existe ninguna diferencia de que no existe, digamos, ninguna relación en principio entre Kelvin Planck y Clausius, acá se puede demostrar a través de esto que realmente si se niega uno, se niega el otro. Es decir, acá volvemos a proponer una máquina térmica, y acá una máquina térmica que funciona entre dos focos, y entre esos dos mismos focos estamos negando Clausius, porque fíjense lo que pasa acá, que está entregando una determinada cantidad de calor desde la fuente fría a la fuente caliente, lo cual es la negación de Clausius. Entonces, a ver, el foco caliente entrega una determinada cantidad de calor, es decir, fíjense acá nuevamente, la cantidad de calor entrante y saliente a la fuente fría es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el balance para la fuente fría
es un calor neto igual a 0. Acá, la cantidad de calor Q sub 2 es menor siempre que Q sub 1, porque lo sacamos de acá. Q sub 2 sabemos que es menor que Q sub 1. Entonces, si Q sub 2 es menor que Q sub 1, el balance neto en la fuente caliente va a ser un Q saliente positivo. Y este sistema estaría entregando una determinada cantidad de trabajo. Y entonces estaríamos llegando a lo mismo, es decir, que a partir de la cantidad de calor entregado por la fuente caliente, que sería el Q neto, estaríamos produciendo un trabajo, lo cual nos dice que si aceptamos Kelvin Planck y negamos Clausius, en realidad estamos negando los dos, porque llegamos a una conclusión totalmente errónea. Llegamos a la negación de Clausius. Hacemos exactamente lo mismo, negamos Kelvin Planck porque decimos que puede haber una máquina térmica que funcione produciendo una cantidad equivalente de trabajo a la cantidad de calor absorbido. Esto sería lo que propone Clausius. Esto es lo real a través de una máquina frigorífica. Entonces, estamos extrayendo una determinada cantidad de calor Q sub 2 de esa fuente fría, la estamos entregando a la fuente caliente, pero a la fuente caliente en realidad le estaría entregando el Q sub 2 más el trabajo. Por favor. Le estamos entregando una determinada cantidad de trabajo y la suma de estas dos cosas nos daría la cantidad de energía que estaría entregándole hacia la fuente caliente a través de la máquina frigorífica. Porque acá estamos diciendo que Q sub 1 es igual al trabajo, negando Kelvin Planck. En definitiva, ¿qué es lo que nos está pasando? Si hacemos un balance en la fuente caliente, ¿qué nos da? No. Q sub 2. Y Q sub 2 estaríamos pasando una cantidad de calor desde la fuente fría a la fuente caliente, la misma cantidad, sin la destrucción de ninguna cantidad de trabajo. ¿Por qué digo sin la destrucción de trabajo? Porque en el trabajo neto, porque estoy hablando de que este trabajo que produce es el mismo trabajo que absorbe esta otra. Entonces, en el balance, yo digo que no le estoy entregando nada de trabajo. Y sin embargo, está pasando una determinada cantidad de energía de la fuente fría a la fuente caliente de forma espontánea. Entonces, estoy negando Kelvin Planck a través de la aceptación de Clausius. Pero cuando combino las dos, me doy cuenta que si niego Kelvin Planck, también llego a un resultado de la negación de Clausius. Por lo tanto, a pesar de que sean enunciados que aparentemente sean diferentes, en realidad tienen la misma esencia en cuanto a las transferencias de energía se refiere y a esa producción de trabajo a partir del calor. Bueno, si se contradice uno, se contradice el otro, y en realidad ambos están estrechamente relacionados. Después tenemos otro enfoque, que es el enfoque totalmente cuantitativo. Habíamos dicho, este esquema lo habíamos planteado desde un principio, y entonces hablamos de la conversión de trabajo en calor, que sería justamente todo lo que hemos estado viendo, y ahora tenemos el tema de la reversibilidad y la irreversibilidad como un enfoque cualitativo. El sentido en que se producen los procesos naturales. Justamente esto fue otra
las cosas que llevó a la formulación del segundo principio, debido a que el primer principio no respondía, es decir, porque para el primer principio, como decía, era exactamente lo mismo ir en un sentido que ir en el otro. En cambio, cuando se observan los fenómenos naturales, en realidad se puede observar que siempre los fenómenos naturales tienen un sentido preponderante en el cual las transformaciones se producen en forma espontánea. Los sistemas que alcanzan el estado final no vuelven nunca por sí mismos o espontáneamente a su estado inicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, esto es una transferencia de calor que se produce entre dos sistemas y que están aislados adiabáticamente. Entonces se produce una transferencia de calor desde el de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. En este caso es la expansión de un gas dentro de un recipiente adiabático, donde se produce la expansión, es decir, va a ser una transformación espontánea, donde cuando se abra la válvula, espontáneamente el gas se va a expandir, ocupando todo el volumen, y no hay nada que diga que la transformación se puede realizar, digamos, espontáneamente, comprimiéndose el gas por sí mismo y ocupando nuevamente el volumen menor inicial del cual habíamos partido. Y esto sería una rueda que gira, entregando una energía cinética. Esa energía cinética se convierte en calor. Todos tienen la característica de ser sistemas aislados. ¿Qué pasa con un sistema aislado? En realidad, podemos aplicar el primer principio, y entonces decimos que la cantidad de calor intercambiada es cero, por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Estos sistemas tienen algún trabajo o algún calor intercambiado con el medio? No. Entonces, a la conclusión que llego, que la energía interna inicial es exactamente igual a la energía interna final. ¿Está bien? ¿Y para qué me interesa saber que la energía interna inicial es igual a la final, o la final es igual a la inicial? O sea que no se afecta por algo de afuera, no se va a crear energía, sino como que se convierte, ¿no? Sí, está bien, se convierte, pero acá yo sigo aplicando, digamos, el primer principio de acuerdo a cómo lo estudié. ¿Qué pasa? Yo podría decir, a partir de que la energía inicial fuera igual a la final, ¿cuál es el estado inicial y cuál es el estado final de alguna de las transformaciones? No. No. Es decir, porque no hay nada que me identifique a dónde empezó el fenómeno y dónde terminó. Porque la energía interna, en definitiva, que sería la propiedad que podría variar, se mantiene constante. Entonces, digo, no me hubiera dado lo mismo que este flujo de calor se hubiera producido en este sentido, o que el flujo de calor se hubiera producido en el sentido contrario, o que realmente este gas hubiera estado expandido en forma inicial y se hubiera comprimido en su estado final. En realidad no hay nada que me diga justamente dónde empieza el fenómeno y hacia dónde va. Ese es el sentido justamente que se busca con el segundo principio de interpretar las transformaciones que se producen en la naturaleza. Y se dice que justamente, si bien el estado inicial y el estado final se pueden interpretar a través del primer principio, pero jamás se puede llegar a la conclusión de que cuál es el sentido en que se produjeron esas transformaciones. Lo mismo pasa exactamente cuando reacciona el hidrógeno con
oxígeno para darnos agua. Es decir, en una condición de las mismas, es decir, donde no haya ni transferencia de calor ni transferencia de trabajo. ¿Existe alguna característica común que indique que los procesos anteriores pueden volver a su estado inicial? No. Si la energía interna permanece constante. Si se dan dos estados del sistema aislado que tienen igual energía, ¿existe algún criterio para determinar cuál es el estado inicial y cuál es el estado final? ¿Cuál es la condición de equilibrio de un estado, de un sistema aislado? Bueno, acá tenemos el principio de reversibilidad y irreversibilidad, que nos está diciendo que cuando se produce esta compresión se está produciendo una disminución, digamos, de la energía potencial de ese peso. Es decir, ese peso baja y hace que se comprima el gas. Una transformación reversible sería, porque es decir, acá se estaría produciendo una equivalencia entre el trabajo y el trabajo realizado por la pesa y la cantidad de calor cedida a estos focos. Entonces quiere decir que a medida que baja la pesa se comprime el gas. Quiere decir que si yo después transfiero calor de la misma manera a ese gas, podría hacer que el gas se expanda y suba la pesa. Eso sería exactamente igual si la transformación fuera reversible. Pero evidentemente esa reversibilidad o irreversibilidad de los procesos hace que en realidad haya una determinada cantidad. No se pongan felices. ¿No ha sido bueno? Bueno, esto es más de lo mismo de lo que habíamos estado hablando, que justamente la posibilidad de que sea una transformación reversible es que vaya y vuelva. Generalmente uno dice una transformación reversible es aquella transformación que puede volver a su estado inicial y que además el sistema ni el medio cambian sus condiciones iniciales. Es decir, es lo que estábamos hablando de que vaya exactamente recorriendo los mismos puntos en un sentido que en el otro. Y esa sería la única manera en que el sistema y el medio quedaran en las mismas condiciones. Lo real, ¿por qué se produce una transformación? Porque hay algún desequilibrio, es decir, ese desequilibrio puede ser mecánico, porque puede haber una diferencia de presiones, o puede ser un desequilibrio térmico, ¿cierto? Porque haya una diferencia de temperatura. ¿Qué es lo que hace a una transformación que sea reversible o que sea irreversible? Que esos cambios sean infinitamente pequeños. Es decir, que cuando se produce ese desequilibrio debe ser infinitesimal. Entonces produce una transformación y el mismo sistema busca un nuevo estado de equilibrio. Nuevamente se produce un desequilibrio infinitesimal y pasa a otro estado de equilibrio, y así va sucesivamente por distintos estados de equilibrio. En la naturaleza los cambios no se producen de esa manera. En general se produce un desequilibrio porque hay una diferencia de temperatura, y esa diferencia de temperatura hace que se produzca un cambio brusco en las propiedades del sistema, pero que no vaya por sucesivos estados de equilibrio. Eso es
la interpretación de por qué en la naturaleza todas las transformaciones son irreversibles. Porque para que se produzca una transformación en la naturaleza tiene que haber un desequilibrio. Y generalmente, cuando hablamos de desequilibrios, los desequilibrios que encontramos no son desequilibrios infinitesimales, sino que son desequilibrios finitos. Esos desequilibrios finitos hacen a las transformaciones irreversibles. Entonces, pero ¿qué es lo que en realidad no es que las transformaciones sean totalmente reversibles o totalmente irreversibles? Es decir, hay una instancia donde el desequilibrio que estamos produciendo, si por ejemplo tenemos una transferencia de calor y tenemos una gran diferencia de temperatura, ¿cómo va a ser el desequilibrio? ¿Cómo va a ser la transformación? Va a ser muy irreversible. En cambio, si ese salto de temperatura lo vamos achicando sin necesidad de llegar a algo infinitesimal, como es lo que requeriríamos si la transformación fuera reversible, podríamos estar aproximándonos cada vez más a una transformación reversible, sin lograrla, obviamente, porque justamente las transformaciones reversibles son ideales, es decir, porque justamente alcanzan esos sucesivos estados de equilibrio que en la naturaleza son prácticamente imposibles de lograr. Entonces la reversibilidad puede ser interna o externa, depende dónde esté el desequilibrio. Entonces podemos tener irreversibilidades mecánicas externas, donde, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos agitando un líquido, y ese líquido se encuentra a una temperatura constante porque está en contacto con una fuente térmica que hace que el fluido no modifique su temperatura. Entonces, fíjense, el sistema, el agua, en este caso, pongámosle el líquido, ¿en qué condiciones se encuentra? La temperatura del agua, ¿cómo es? Es constante en todo el sistema. En cambio, se está produciendo una cantidad de trabajo desde el exterior y hace que la cantidad de trabajo provoque una cantidad de calor que es mantenida justamente a una temperatura constante, pero el desequilibrio no se produce en el propio sistema, sino que se produce en el entorno del sistema, es decir, en el medio está realizando un trabajo, sin embargo, el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, la irreversibilidad, es decir, lo que está provocando el cambio, es justamente una fuente externa. En este caso sería, digamos, otro ejemplo más o menos de lo mismo, donde tenemos un sistema adiabático donde no hay interferencia de calor y donde justamente podemos también ver que la irreversibilidad está producido a través de ese trabajo que se produce de forma externa. Ahora, en este caso estamos hablando de irreversibilidades internas. ¿Por qué? Porque internamente, ¿cuál es el sistema? El sistema es todo este volumen, y en este volumen estamos encontrando diferentes presiones, y si encontramos diferentes presiones existen desequilibrios dentro del propio sistema, y de ahí justamente la irreversibilidad. ¿Entienden cómo es este concepto de reversibilidad o irreversibilidad interna o externa? Es de dónde viene el desequilibrio. Es decir, si el sistema internamente se encuentra totalmente en equilibrio, estamos frente a un sistema con reversibilidad interna, por más que externamente tenga
un desequilibrio que le estaría provocando, pero el sistema justamente se sigue manteniendo en equilibrio. Bueno, acá pasaría exactamente lo mismo, es decir, que acá hay una fuente de calor que estaría manteniendo, digamos, un flujo de calor a través del sistema, pero acá fíjense que la irreversibilidad es interna porque existe una diferencia entre la temperatura del foco caliente y la del foco frío. Entonces existen desequilibrios internamente del sistema que justamente hacen de que la irreversibilidad de ese sistema sea interna. ¿Por qué es tan importante? Porque justamente que un sistema sea reversible totalmente significa que va a ser reversible externamente e internamente. O podemos considerar que si bien hay un desequilibrio del medio hacia el sistema permanece en equilibrio con una reversibilidad interna. Bueno, esto sería exactamente lo mismo porque tenemos dos sustancias que se encuentran a diferentes temperaturas y donde justamente el sistema estaría compuesto por el hielo más el agua que se encuentran a diferentes temperaturas. Por esa diferente temperatura en la cual se encuentran esas dos sustancias hay un desequilibrio que hace que se produzca un flujo neto de calor internamente. Bueno, ¿cuál es la condición? ¿Por qué yo buscaría que las transformaciones se produjeran lo más reversible posible? ¿Cómo? Por las pérdidas, exactamente, porque ¿qué pasa cuando la transformación es irreversible? Hay una parte de la energía que me está consumiendo esa transformación que necesariamente provoca los cambios en el sistema, pero hay otra parte que se pierde. Entonces, de la forma que yo encuentre de realizar una transformación lo más reversible posible, implica que yo voy a estar haciendo un mejor uso de la energía. ¿Se entiende ese concepto? Es decir, ¿cuál es la mayor irreversibilidad de todas las transformaciones que se conocen en la naturaleza? La